Pues feliz cumpleaños, 250 años a los Estados Unidos de América. Qué bendición es poder estar en un lugar donde el Evangelio puede ser proclamado libremente. Y hermanos, muchos de nosotros no nacimos en este país, pero el Señor nos ha permitido estar aquí y esta nación nos ha permitido criar nuestras familias y tener la oportunidad de una vida nueva. Qué bendición por eso. ¿Por qué no me ayuda a agradecer al Señor por esa bendición? Gracias a Dios por eso. El Señor Jesús dijo que aquellos que habían creído en Él, en Juan 8, 31 al 32, les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Una de las grandes promesas del Evangelio de Cristo Jesús es que aquellos que han recibido su palabra, la creen y permanecen en ella, están creciendo y están aprendiendo a vivir un estilo de vida que produce libertad. El apóstol Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En esta tierra de libertad, en esta tierra que valora los montones de opciones y oportunidades, no hay límite para lo que usted pueda hacer y convertirse si usted le echa ganas. Pero gran parte de esa libertad que tenemos, gran parte de la bendición de estar en un país como este, viene de la tremenda gracia que Dios ha dado a lo largo de la historia para que las personas no solamente prosperen económicamente o socialmente, sino que las personas puedan tener una relación personal con Cristo Jesús. En esta tierra, desde su comienzo, Dios trajo el Evangelio de Cristo Jesús para que la gente pudiera tener un encuentro personal con Él. No significa que esta nación sea cristiana o que sea mejor que cualquier otra, pero sí significa que la gracia de Dios ha abierto un camino y un testimonio para que la iglesia, el pueblo de Dios, pueda seguir siendo luz y sal de este mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos de América. Hermanos, esta nación ha sido un instrumento que Dios ha utilizado para que muchos conozcan el nombre de Jesús, porque dentro de esta nación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha tomado en serio la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, levantando el nombre de Cristo Jesús. Y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros que venimos de todas las naciones, como vimos hace una semana, cumplir la visión de todas las naciones buscando al Señor, como dijo Santiago, Jacobo, ahí en Hechos capítulo 15. En los últimos días levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que todos los que son llamados por mi nombre, que todas las naciones le busquen. Estoy convencido que Dios ha permitido las naciones como nosotros en esta comunidad porque Dios quiere tener un encuentro con nosotros para que a través de nosotros todas las naciones puedan conocerle. ¿Cómo va a alcanzar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Esta serie de mensajes que hemos estado hablando, y una iglesia para toda nación y toda generación, no simplemente se trata de reunirnos, que la pasemos bien, que hagamos convivios. No solamente se trata de que seamos discípulos que aprenden a vivir en la libertad de las enseñanzas de Cristo. Esta serie de mensajes tiene que ver con la visión de Jesús que Él tuvo para esos primeros seguidores en Hechos capítulo 1. Mira, después de la resurrección de Jesús, un grupito de unos cuantos estaba reunido, temerosos, con preguntas: Señor, ¿restaurarás el reino? Tantas dudas. Pero Jesús ve más allá de esas dudas. Jesús ve más allá de las necesidades. Jesús ve más allá del pequeño rebaño. Y cuando los mira, Jesús ve la semilla del movimiento más poderoso que el mundo ha visto. La iglesia de Cristo Jesús. Y Jesús en Hechos 1:8 les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense allí, porque van a recibir poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No solamente el Evangelio cruzaría todas las barreras despacio. Jesús también les dijo al final de la Gran Comisión, en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. A través del tiempo, a través del espacio, el Evangelio de Cristo Jesús alcanzaría una persona a la vez, una nación a la vez, hasta que la iglesia se ha convertido en una familia de personas de toda nación y toda generación. Pero todavía hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer en nuestras comunidades, en nuestro vecindario. Hay trabajo que hacer hasta lo último de la tierra
cómo es que el Evangelio va a alcanzar a todo el mundo. De eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Hechos capítulo 9, 11 y 13. Hechos 9, 11 y 13. Hoy es la conclusión de esta serie de mensajes que hemos estado hablando por los últimos meses. Vamos a ver cómo el Evangelio no solamente alcanza hasta lo último de la tierra a través de este movimiento magnífico de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estableciendo iglesias, estableciendo ministerios, multiplicando discípulos. No solamente es a través de iglesias como la iglesia en Jerusalén, más tarde la iglesia en Antioquía, como vamos a ver hoy. Dios también está trabajando en el corazón de individuos para que el Evangelio no sea simplemente una iniciativa institucional que organizaciones lleven a cabo, sino la pasión, donde cada uno alcanzamos a uno, la pasión de cada seguidor del cuerpo de Cristo, la pasión de cada uno de nosotros siendo transformado en un proceso donde cada vez maduramos más para ser como Jesús. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo a veces cuando Dios está trabajando en la panorámica grande y amplia del cuerpo de Cristo, asegurándose que el Evangelio es lo más importante, como en Hechos 15, confrontando herejías, confrontando liderazgo que no es saludable, Dios está haciendo cosas grandes en el cuerpo de Cristo universal. Pero también Dios está hablando al corazón de cada uno de nosotros y a veces la gran obra de Dios se libra no en el escenario del frente, sino en el secreto de los corazones de aquellos que Dios está trabajando en las bancas, en oscuridad, en el anonimato de su madurez espiritual. Vamos a ver que en estos años donde la iglesia está luchando por crecer y alcanzar y poner la doctrina en orden, Dios está obrando en el corazón de un individuo que antes perseguía la iglesia. Ya lo conoce, Saulo, pero está preparando para ser parte del movimiento que va a cambiar la historia. Y aquí está el pensamiento que quiero plantarte. Cuando tú y yo pensamos en el apóstol Pablo, ¿qué pensamos de él? ¿Qué pasó, verdad? Mis respetos. Pablo mismo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cuando pensamos en Pablo y leemos sus cartas, vemos a un hombre comprometido, sacrificado, un hombre que entrega todo por Cristo. Pero ahí te va mi pregunta. ¿Qué tal si ese Pablo es tú? ¿Qué tal si tú y yo estamos en un proceso donde el propósito de Dios es hacernos precisamente, no solo como Pablo, sino como Cristo? ¿Y qué tal si cada uno de nosotros tenemos el potencial de transformar y alcanzar al mundo cuando Dios nos madura a semejanza de Cristo Jesús? ¿Qué tal si tú eres crítico en el plan de Dios para alcanzar a aquellos que Dios quiere alcanzar? ¿Cómo va a alcanzar Dios al mundo? A través del movimiento misionero de la Iglesia mundial, pero a través de los misioneros específicos en cada nación, como tú y como yo. Vamos a ver en qué consiste este proceso. Ven conmigo, Hechos capítulo 9. Hoy vamos a resumir este proceso de transformación y la pregunta que vamos a hacer es esa: ¿qué proceso utiliza Dios para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra? No quiero que pienses, el Evangelio simplemente depende de que iglesias envíen misioneros. Quiero que pienses que esos misioneros posiblemente somos cada uno de nosotros. La responsabilidad y el privilegio de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es crecer para desarrollar nuestro potencial redentor máximo a semejanza de Cristo Jesús. Es precisamente lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Citamos ese versículo todo el tiempo, ¿no? 8:28. Pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero mira, el versículo dice más, el siguiente dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué las cosas nos ayudan a bien? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Dios está obrando para asegurarse que ese propósito se cumpla. ¿Y cuál es ese propósito? Aquellos que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. A ver.
Pastor, barajémelas más despacio. Quiero que escuches lo que Pablo está diciendo. En esta vida, si tú eres un seguidor de Cristo Jesús, tú no andas a oscuras ni a tientas. Hay un propósito en tu vida y Dios se ha comprometido desde antes de la fundación del mundo, te escogió para que ese propósito se cumpla en tu vida como seguidor de Jesús. ¿Y cuál es ese propósito? Que tú y yo seamos hechos a semejanza de su Hijo Cristo Jesús. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él todas las cosas fueron hechas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo nos dice en Colosenses, el autor de Hebreos nos dice, ser hecho a semejanza de Cristo es ser transformado y restaurado al propósito original de Dios de reflejar su majestad a través de nosotros. No hay nada mejor ni más grande que ello. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Vamos a ver cómo sucede esto en la vida del apóstol Pablo. Tú y yo hemos sido llamados a ser como Cristo. Y Pablo nos dice que podemos imitar de Él. Lo que le pasó a Pablo nos puede pasar a nosotros también. Antes de eso me vas a oír decir en este mensaje que Pablo se convierte en esos pasajes Hechos 9, Hechos 10, 11, 12, 13, en esta etapa del libro de Hechos. Pablo se convierte no en la excepción de lo que le pasa al seguidor de Cristo, sino en lo que podía ser la norma, en lo que podría ser un paradigma. Esa palabrita media dominguera, paradigma, es importante que la clarifiquemos porque Pablo es el paradigma, es el modelo que Dios quiere presentar delante de nosotros. En el diccionario, un paradigma es un conjunto distintivo de conceptos, teorías, supuestos o valores que conforman un marco para comprender e interpretar el mundo. Hazme una pausa. Pastor, ¿qué es eso? Tú y yo somos como somos y actuamos como actuamos porque asumimos ciertas cosas del mundo y porque vemos el mundo con ciertos lentes de colores que nos condicionan para ver las cosas de una cierta manera. Déjame darte un ejemplo de un paradigma. Vi un video que explicaba un paradigma que me llamó mucho la atención. Hace muchos años yo estaba en la preparatoria y el video que el maestro nos puso para explicar el paradigma era Era un hombre que estaba manejando en un día soleado en su carrito convertible, como en Inglaterra, un carrito viejito, pero iba manejando en un camino angosto de doble sentido. Iba más o menos rápido, no tan rápido como un carro hoy, pero iba más o menos rápido y el camino tenía curvas. Y allá de adelante había una curva peligrosa que tenía que pasar con cierta precaución. Entonces, conforme el Señor se va acercando en su carro a la curva peligrosa, antes de llegar a la curva, viene otro carro saliendo de la curva a todo lo que da y viene coleándose y cambiando de dirección erráticamente y se le pone enfrente y por poquito y los dos chocan. Y la mujer que venía manejando el carro llevaba la ventana bajada y le grita desde la ventana, le grita al otro que venía en el carro, le grita, ¡puerco! Y el cuate oye y dice, ¡puerco! Tú eres la que vienes manejando así. El cuate indignado se va, le da la vuelta y se estrella en un puerco que estaba en medio del camino. ¿Te fijaste? El cuate estaba interpretando lo que la persona dijo pensando que le estaba ofendiendo. Sus asunciones no le permitieron ver que a lo mejor era otra la realidad que enfrentaba. Simplemente pensó, me está ofendiendo por la manera en que vamos manejando y me dijo puerco. Pero que realmente la otra persona le estaba diciendo es que había un animal que estaba en el camino y por eso manejó de esa manera y no tenía nada que ofenderle, trató de ayudarle. Puerco puede significar diferentes cosas dependiendo de cómo lo percibas. Bueno, un paradigma es estos lentes que nos hacen actuar o percibir la realidad de cierta manera. ¿Y por qué te estoy diciendo que Pablo es el paradigma del modelo bíblico de lo que nos debe pasar como seguidores de Jesús? Tú y yo, a veces cómodamente nos quedamos con una espiritualidad y una religiosidad de, ya voy a la iglesia, yo ya acepté a Cristo, yo ya. Pero se nos olvida que Cristo nos está llamando a más. Déjame preguntarte, ¿ya llegaste tú a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto de carácter como Él? ¿Cuánto nos falta? Bueno, tan grande como sea la diferencia entre mi carácter y el carácter de Cristo es lo que Dios
quiere hacer en nuestras vidas en este proceso de santificación. A lo mejor tú estás aburrido, a lo mejor tú estás deprimido, a lo mejor tú a veces te levantas en tu vida cristiana diciendo, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer mi Biblia. A veces la vida cristiana se convierte en esta rueda sin fin como el hámster. Puras vueltas, no llega uno a ningún lado. Pero ese no es el modelo, ese no es el paradigma, ese no es el propósito de Dios con nosotros. Dios tiene mucho más. Y para poder tener eso más que Cristo tiene para nosotros, tenemos que saber a qué le estamos tirando. En otras palabras, tenemos que ser capaces de responder la pregunta, ¿en quién me estoy convirtiendo? Y para eso Pablo nos presenta un modelo y un patrón de lo que nos puede pasar a nosotros si seguimos fieles al Señor. Como empecé hace un momento, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Pues vengamos y veamos cuál es este modelo, cuál es este paradigma, esta manera que determina cómo nos compartimos, cómo nos comportamos y cómo actuamos. Tú has visto a lo mejor esta imagen antes aquí en nuestros ministerios en diferentes oportunidades, pero este es el paradigma de nuestro caminar con Cristo. Cuando decimos nuestra misión, existimos para glorificar a Dios multiplicando discípulos que invitan a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. En este viaje, ese es el camino que Cristo quiere que sigamos. Y cada paso es importante. Si a ti no te ha pasado esto o todavía no te ha pasado, adivina qué. Dios está obrando para asegurarse de que tú y yo maduremos. ¿Cuáles son esas etapas? Todos nosotros, como le pasó al apóstol Pablo, pasamos o podemos pasar por este camino. ¿Y cómo comienza? Todos comenzamos como no creyentes. Algunos nos quedamos permanentemente como no creyentes, aún en la iglesia. En la iglesia hay personas que van a la iglesia, pero no puesto en su fe en Jesús. Si esta es tu situación, déjame decirte, Efesios capítulo 2 nos dice que cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice Juan 3, 16 al 21, que si tú y yo rechazamos el regalo de vida eterna por la fe en el Hijo, no nos vamos a condenar. Ya estamos condenados, porque no hemos decidido creer en el Hijo de Dios. Todos empezamos como no creyentes condenados. Pero la misericordia de Dios, Dios nos encuentra y nos intercepta y nos lleva el mensaje de Cristo y nos da la oportunidad de arrepentirnos del pecado y creer en su Hijo Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él, Dios te perdona. Te perdona por la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección, por la promesa del Evangelio y te da un nuevo nacimiento. Tú pasas de ser un no creyente a ser un creyente. A lo mejor tú tienes poquito tiempo que has puesto tu fe en Jesús. Bienvenido a la familia. Dios tiene tanto para ti y para mí. Pero ahora el reto va a ser crecer en Él. Un creyente tiene que ser parte de una familia, tiene que empezar a crecer y un creyente ahora tiene que convertirse en un discípulo. Otra vez, Juan 8, 31 al 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Un discípulo empieza a madurar, a discernir y a vivir de tal manera que Dios le empieza a liberar de las garras del pecado y empieza a vivir en la libertad de la presencia y comunión de Cristo. Discípulo, bautizado, aprendiendo a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Esta es la gran comisión. Pero ahí te va. Este no es el fin. Tú recibes de Cristo todo lo que el Evangelio te da y la palabra de Dios te da, pero Dios te da para que tú des. Muchos de nosotros nos quedamos cómodos aquí. Yo ya voy a la iglesia. ¿Hasta ofrendo? A lo mejor hasta sirvo. ¿Yo ya? No. Hay más. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere no solamente salvarte, no solamente santificarte. Dios quiere ahora enviarte para que todo lo que has recibido lo compartas con alguien más. A veces es enviarte es aquí en la misma comunidad, en tu trabajo, hablándoles a otros de Cristo, con tu familia, con tus vecinos. A veces Dios está preparando para enviarte hasta lo último de la tierra. Y ahí te va. Aquí viene lo que para muchos de nosotros nos asusta. A lo mejor Dios en este mismo momento está tocando tu corazón como lo hizo con Isaías ese día donde dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
y no hay nadie más que Isaías, dice el Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde querrá Dios enviarte para hacerte bendición? Vamos a ver eso el día de hoy también. Entonces, ven conmigo. Vamos a ver cómo, al ver la historia de Pablo, el éxito de nuestro ministerio y de la iglesia del cuerpo de Cristo no solamente está determinado por cuántos sentamos en un auditorio, sino por cuántos enviamos. El proceso de madurez espiritual y el fruto de nuestro ministerio no puede contentarse con tener edificios de gente sentada. Tiene que tener familias de gente comisionada, gente que está siendo agentes de cambio donde tu planta del pie caiga. Vamos a ver la vida de Pablo entonces. Hechos capítulo 9, acompáñame. Vamos a ver el primero de los 3 pasos que tenemos que pasar y vamos a compararnos para ver si esto nos está pasando a nosotros. El libro de los Hechos, el desarrollo espiritual de Pablo es el paradigma que Dios utiliza para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, a medida que 3 cosas suceden. La primera de ellas, a medida que los incrédulos se convierten en creyentes. El primer paso de la vida en Cristo es nuestra conversión. El pasar de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Recibir el perdón de pecados por el nombre de Cristo y herencia entre los santos. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo en Hechos 26, es su conversión. Entonces ven conmigo, Hechos capítulo 9. Vamos a empezar ahí, Hechos 9, versículo 1. De hecho, específicamente el versículo 16. Hace unas semanas predicamos todo un mensaje de Hechos 9, la conversión de Pablo. No vamos a pasar mucho tiempo aquí. Pero sí quiero recordarte algunas cosas importantes en su conversión. Si te acuerdas, la historia de Pablo comienza no aquí, sino allá en Hechos 7, cuando él consiente en el martirio de Esteban. A Esteban lo matan a pedradas y Pablo dice, sí, yo voto que lo maten. Saulo en ese tiempo es un perseguidor de cristianos. Y en este perseguir, Saulo tiene una confrontación con Jesús. Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás como un burro, Saulo. Estás dando patadas en contra del aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Puedes ver esta historia aquí en Hechos 9, versículo 1 al 25. Jesús le dice, entra en la ciudad, se te va a decir lo que tengas que hacer. Saulo abre sus ojos y está ciego. Ciego, incrédulo. Es como Saulo comienza su caminar muerto en sus delitos y pecados. Y allí en Jerusalén hay un siervo, en el versículo 10, un siervo de Jesús. Jesús le dice, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Escúchame bien. Toda persona que está ciega espiritualmente, toda persona que está perdida, a quien Dios está buscando, necesita un Ananías que le traiga el mensaje de salvación. Jesús habla a Ananías, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama la derecha, busca a uno que se llama, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ahí tienes la historia. Ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, estos versículos son maravillosos. ¿Te acuerdas lo que te dije en Romanos 8? A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En este pasaje, Saulo es un perseguidor. Mata cristianos. Pero Dios, Jesús sabe quién va a convertirse desde antes de que Saulo naciera. Jesús puede ver en ti y en mí lo que nosotros no podemos ver todavía. Y envía a Ananías con la visión de que este hombre va a ser un instrumento clave en la obra de Dios. ¿Qué tal si tú eres clave en la obra de Dios, así como Saulo? Y Dios envía a alguien para alcanzarte. Dios tiene planes en tu vida y comienza con tu nuevo nacimiento. Ananías escucha al Señor, es obediente y ahí va. Versículo 25 dice, el Señor le dijo, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió
al instante la vista y levantándose, fue bautizado. Ahí te va, el gran cambio. Ananías llega. Saulo ha oído el evangelio. En ese momento, Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo, el predicador. Él se da cuenta, Jesús es el Rey, Él es el Mesías, Jesús es el Señor. Él es el Dios que ha venido a salvarnos. Él se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús. Ahora, en Hechos 26, en el otro relato de su conversión, Saulo nos dice lo que Jesús le dijo. Levántate, te he puesto para ponerte como testigo de las cosas que me ha parecido y de las cosas que te voy a enviar. Yo te voy a enviar a tu pueblo y a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Conversión es pasar de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Recibir por la fe que es en Él perdón de pecados y herencia entre los santificados. A ver, aguántame. Tú y yo, cuando ya crecemos en la iglesia, estamos en la iglesia, nos acostumbramos al evangelio y nos acostumbramos a la salvación. Pero es el tesoro del gozo que nadie puede extinguir que Dios nos ha dado para seguir el resto del camino siguiendo a Cristo. ¿Qué significa ser un convertido, un creyente auténtico? Significa que yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Yo pertenezco al reino de Dios, el reino de luz de su amado Hijo. Significa que yo ya no estoy bajo el poder de Satanás, estoy bajo el poder de Dios. Significa que mis pecados han sido, ¿qué? Perdonados. El único que podía condenarte. ¿Te imaginas lo que esa mujer sintió cuando escuchó de Jesús? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Perdonado, todo ha sido pagado. Y no solamente eso, no solamente Jesús pagó por tus pecados, sino que a cambio te ha dado su propia herencia. Dice, herencia entre los santos. ¿Sabes cuál es la herencia de Jesús? Jesús les dice a sus discípulos en Lucas 12, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es el placer de Dios darnos la herencia de su Hijo, que es el reino de Dios. Pablo dice, vivimos en este mundo como no teniendo nada y lo tenemos todo. Nuestra vida comienza cuando recibimos el regalo de vida eterna. Entonces, aquí tienes tú a Saulo, poniéndose fe en Jesús e inmediatamente se compromete completamente. ¿Cuál es el paso que toma? Bautizándose. A lo mejor tú ya has puesto tu fe en Jesús. ¿Sabes cuál es tu siguiente paso? Comprometerte públicamente con Él en el bautizo. Así comienzas tú no solo como creyente, sino como un discípulo comprometido y arraigado en Jesús. ¿Y qué sucede cuando tú te bautizas? Tú das testimonio público de cómo Jesús te ha salvado. Mira lo que pasa aquí con Saulo. Dice versículo 19. Después de bautizarse, dice, levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos a presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Maravilloso. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando realmente te arrepientes de tus pecados, te bautizas, tú comienzas a vivir de nuevo. Y ahora en lugar de perseguir a Jesús, tú proclamas a Jesús. Y esto va a confundir al mundo. Cuando la gente empieza a ver tu cambio de vida, empieza a decir, oye Miguel, ¿por qué tú ya no? Antes eras el alma de las fiestas, tú traías las para calor. Y ahora, ¿vas a la iglesia? ¿Lees tu Biblia? Estamos confundidos. Es lo que está pasando a Saulo. Tiene que haber un cambio. Pero este no es un cambio de religión. Este no es un cambio de iglesia. Este es un cambio de muerte a vida. Si tu vida sigue siendo la misma y nunca ha habido ningún cambio, a lo mejor tú nomás tienes religión. Cuando Cristo Jesús vive en ti, no hay comparación. Entonces, tu primer paso
pasar de muerte a vida. Pablo se convierte alrededor del año 33 después de Cristo. Hay más datos biográficos de la vida de Saulo en Gálatas 1:15. ¿Por qué estoy diciendo esto? Convertirse toma un instante. A lo mejor tú ya has oído aquí el Evangelio muchas veces, pero estás resistiendo. El día que tú te rindas y digas, ya me cansé de luchar, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí. Yo sí lo creo. Creo que resucitaste, sé el Señor de mi vida. En ese momento, tú pasas inmediatamente de muerte a vida. Tú eres justificado por la sangre de Cristo Jesús. Pero ese solo es el comienzo. ¿Ahora qué? Ahora Dios quiere que le sigas de por vida para que tu vida sea transformada en una persona que va a dar vida. Y ese proceso de transformación va a tomar tiempo. Primero, Dios te salva. Entonces la pregunta primera que tú y yo tenemos que contestar es esta. ¿Ya eres salvo? Si no eres salvo, todo lo que hacemos como iglesia es una locura, no tiene sentido para ti. Porque no vas a poder vivir los mandamientos de Dios sin la presencia de Dios en ti. Es pura religión, moralismo. Si no eres salvo, si Cristo no ha perdonado tus pecados, estás condenado. Y la religión nomás empeora las cosas. Necesitas ser salvo. Necesitas arrepentirte. Pero si tú ya eres salvo, ¿ahora qué? ¿Estás listo a ser bautizado? No, pues tengo que pensarlo. ¿Y qué tienes que pensarlo? ¿Se merece Jesús o no? ¿Cuánto se compromete Jesús contigo? ¿Todo? Si estás dispuesto a seguirlo, ese es tu siguiente paso. Yo ya me bauticé, ¿ahora qué? Ahora nos toca crecer. ¿Crecer cómo? Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Si tú ya eres creyente, tu siguiente paso al bautizarse es convertirte en discípulo. ¿Cómo te conviertes en un discípulo? Dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. El siguiente paso, de creyente a discípulo, se trata de tu compromiso con Cristo. No solo tu conversión en un instante, tu compromiso constante con Cristo. ¿Y adivina qué? Eso va a tomar tiempo. Vuelve conmigo aquí, Hechos capítulo 9. Empieza a predicar. Dice versículo 20, y empezó a predicar. Después, mira el versículo 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Te fijaste ahí en Hechos 26? Bueno, en Hechos 23 dice pasados muchos días, y luego llegas a Hechos, al versículo 26, aquí en Hechos 9, 26, dice cuando llegó a Jerusalén. Estos versículos cubren un periodo de tiempo de más o menos 3 años. La visita a Jerusalén es mucho más tarde, son unos cuantos versículos, pero mucho está pasando. Fíjate lo que está pasando. Saulo se convierte de veras, se bautiza, empieza a contarle a la gente de Cristo. En lugar de animarle, la gente lo detesta y lo tratan de matar. Pero Saulo no va a estar solo. Los discípulos empiezan a protegerle, lo descuelgan de una canasta. Y después Saulo va a Jerusalén. ¿Sabes qué está pasando? Cuando tú te conviertes a Cristo y empiezas a dar testimonio, va a haber persecución. El enemigo te va a empezar a atacar para que tú dejes de ir a la iglesia, dejes de proclamar el nombre de Cristo, porque tu testimonio tiene poder para alcanzar a otros. Y si el enemigo puede desanimarte, ya no vayas a la iglesia, ya no leas tu Biblia, ya apártate de esto, te iba mejor antes. Si te puede ganar con mentiras, hasta ahí llegó. Pero si tú sigues fiel al Señor, cada paso que des siguiendo a Cristo va a romper las ataduras de mentiras del enemigo y cada vez te vas a convertir más y más en un testigo lleno del poder del Espíritu Santo. Un instrumento que Dios va a utilizar. Pasan 3 años. Pero todavía no todos se la creen que sea discípulo. Escúchame bien. Cuando tú aceptas a Cristo, tristemente algunas veces el desánimo más grande va a venir de la familia de Dios. Va a haber gente que todavía te va a juzgar por lo que eras antes. Gente que no te la crea, gente que te desanime, gente que en tus luchas te empieza a decir cosas como estas. No que muy cristiano, mira, todavía vives igual. No que muy cristiano. A veces tristemente dentro de la familia de Dios. En el caso de Saulo, mira lo que sucede. Dice aquí, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hallado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahí te va la provisión de Dios. Para que tú y yo nos hagamos creyentes, necesitamos un Ananías que nos lleve el Evangelio de Cristo al riesgo que sea. En la siguiente etapa de discípulo, aquí hay otro personaje importantísimo, Bernabé. Bernabé es un líder maduro en la iglesia en Jerusalén. Bernabé es quien se sacrifica en Hechos 5, el hijo de consolación, para hacer más discípulos. Bernabé es un multiplicador de discípulos, un líder maduro en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que él ve? Él ve a Saulo, a quien todo el mundo le tiene miedo, y Bernabé inmediatamente se da cuenta que Saulo tiene un potencial enorme para la obra de Dios. Bernabé ve a Saulo con los lentes de Cristo en lo que él se puede convertir. Tú y yo, como seguidores de Jesús, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos convertirnos en hombres y mujeres maduros a semejanza de Cristo, pero alguien tiene que verlo. Como iglesia, hermanos, aquellos que tenemos cierta madurez, tenemos que ser capaces de ver a otros con los lentes de Cristo y decirle, ánimo, hermano, yo puedo ver a Jesús a través de ti. Por ejemplo, una persona cómoda, nuevo creyente, viene desanimado de una vida difícil, pero alguien se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Qué gusto me da que estés aquí. Cada vez que te veo, veo la bendición de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ánimo. La persona falta y tú lo notas. Oye, no te vi el domingo. ¿Estás bien? ¿Sabes que me enfermé? Pues, ¿qué te parece? Traigo una sopita. ¿Necesitas algo? Bernabé va a animar a otros a crecer. A Saulo no le creen que sea discípulo. Y Bernabé dice, yo arriesgo el cuello. Lo presenta a los apóstoles. Bernabé le da una plataforma para que Pablo se pare. Mira, a lo mejor tú ya tienes amistades en la iglesia y las disfrutas. Haz espacio para los nuevos. Si tú ya tienes tu círculo de amigos y llega una persona nueva, inclúyelo. Oye, te invito a comer con nosotros, nos vamos a reunir. Vente, invítalo a tu comunidad bíblica. No, es que nomás para mis cuates. Bernabé toma el riesgo y lo lleva. A lo mejor Dios te está confiando en Pablo, o a lo mejor tú eres ese Pablo. Si la iglesia es media fría y no te da la bienvenida, no te desanimes. Dios va a levantar un Bernabé que te ayude a crecer. ¿Y qué sucede? Por los siguientes 10 a 14 años, Saulo va a retirarse a la oscuridad de una vida de fidelidad y discipulado donde no sabemos mucho qué le pasó. No es la estrella enfrente de todo el mundo. Dios lo está preparando, pero mientras Dios lo prepara a él, está preparando a la iglesia con el concilio en Jerusalén, está creciendo el evangelio en Antioquía, está haciendo Dios muchas cosas. Dios está preparando el terreno para que un maduro Pablo pueda hacer la obra de Dios. Pero va a tener que aprender como todos nosotros, va a tener que crecer. Mira, aquí en Hechos capítulo 9, versículo 29. Dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo sigue predicando, los judíos quieren matarle, los discípulos lo protegen y lo envían a la ciudad de donde Saulo era, Tarso. Y allí, ¿sabes qué está pasando? No nos dice aquí en Hechos, pero si lees Gálatas capítulo 1, si lees 2 Corintios 12, especialmente en 2 Corintios 12, Pablo nos dice, hay un hombre en Cristo, del cual me voy a jactar. No de mí, de ese hombre. Dice, este hombre fue arrebatado al tercer cielo para oír palabras inefables. ¿Qué está diciendo Saulo? En esos 13 años, Dios está discipulándolo a través de la iglesia y la revelación personal que Dios le está dando para poner su teología en orden. Y lo que tú lees en sus cartas del Nuevo Testamento más tarde es revelación que Dios le dio en este tiempo de discipulado. ¿Sabes qué está Dios haciendo? Cada sermón que él oye, cada vez que lee su Biblia, cada vez que ora al Señor y Dios le está mostrando cómo las Escrituras apuntan a Cristo, Dios lo está preparando para multiplicar este ADN en otro.
Cada vez que tú vienes a la iglesia a adorar, Dios te está confiando su verdad y tú eres un mayordomo de esa verdad. Dios no te la da para entretenerte. Dios te la da para bendecirte y que bendigas a otros con la palabra de Dios. Entonces Dios le confía su tesoro a Pablo 13 años en este discipulado. Y cuando está a punto de terminar este discipulado, algo muy interesante sucede. Ven conmigo en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, los primeros versículos, tienes tú la oposición a los gentiles viniendo a la iglesia, pero para cuando llegas al versículo 19, Hechos 11, 19, la iglesia ya está por todos lados, muchos gentiles están viniendo a Jesús. El evangelio ya ha llegado más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, ya está llegando hasta lo último de la tierra. Versículo 19, mira lo que sucede, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a todos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí te va. Saulo está siendo discipulado allá en Tarso y en Antioquía el evangelio está creciendo como fuego ardiente. Los apóstoles lo oyen, envían a Bernabé. ¿Por qué a Bernabé? Porque Bernabé le entra a lo que venga. Siempre y cuando Dios sea glorificado, él le va a entrar. Llega a Antioquía. Dice cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Te fijaste ahí, versículo 23? Permaneciesen. La vida del discípulo es permanecer en Cristo. Déjame preguntarte a ti. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que el enemigo te desanime y tires la toalla y digas, yo ya a Jesús ya no lo sigo? Tentación, pecado, prueba, pérdida, berrinche. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien te haga mala cara? ¿Que ese domingo los cantos a ti no te gustan? ¿Que el predicador se pase de largo, pero pastor, te pasaste y es el mundial? ¿Juega mi equipo favorito? ¿Qué tiene que pasar para que tires la toalla? Bernabé dice, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo, lleno de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora escucha. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Aquí empieza a ponerse lo bueno. Saulo ya está cómodo, ya tiene muchos años, ya está aprendiendo, su teología está teniendo sentido, ha recibido revelación de Jesús. ¿Para qué? Para que todo lo que Saulo recibe ahora lo pueda compartir, porque allá en Antioquía las cosas tan urgentes, se ocupan personas que discipulen a otros. Y Saulo es un rabí, un maestro. Bernabé dice, voy a llamarle, pero aquí estoy tan a gusto en mi iglesia. Aquí yo ya me la sé. Cuando tú estás cómodo, Dios te va a decir, todavía hay un poquito más que crecer. Y Bernabé va y lo llama, y Saulo escucha y va. Y mira lo que empiezan a hacer los dos, maravilloso. Dice, versículo 26. Se congregaron allí, hallándole lo trajo a Antioquía, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ahí te va, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 26, subráyalo si puedes. Quiero que veas cómo el evangelio se ha venido desarrollando y cómo la visión de Cristo se ha venido cumpliendo. Hasta este momento, la gente no sabe dónde encajar o poner a estos seguidores de Jesús. En el libro de los Hechos a veces les llaman los discípulos, los de la secta de los nazarenos, los del camino, todo tipo de etiquetas. Pero entre más los observan vivir, entre más se multiplican estos discípulos, la gente empieza a verlos y ¿sabes qué? No. Les vamos a llamar cristianos. Aunque esa palabrita solamente aparece unas cuantas veces en tu Nuevo Testamento, es la corona, el clímax de lo que la gente percibe, que estos discípulos se están transformando. Cristianos significa como Cristo, un pequeño Cristo. Cuando la gente empieza a ver a estos discípulos de Jesús, dicen, todo el tiempo hablan de Cristo, de sus enseñanzas, viven como tal Cristo. Pues ¿qué son? Pequeños Cristos. Hermano, este es el cumplido más grande
que alguien puede pagarle a alguien que es seguidor de Jesús. Ya me tienes cansado, dice el mundo, porque todo el día no haces más que hablar de Cristo. Lo único que quieres es la gloria de Dios. Eso es precisamente en lo que nos estamos convirtiendo. Ser cristiano no significa ser tal o cual religión. Ser cristiano significa tener un estilo de vida de obediencia, que cree en la palabra de Dios y la vive al punto de que ahora la puede compartir. Ese es el proceso de santificación. Ser apartado para ser como Jesús. Dios nos salva en nuestra conversión y nos santifica en nuestro compromiso con Cristo. Comienza con tu bautismo, pero la Gran Comisión nos dice bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Cuando la gente empieza a ver que ves como Jesús, ya la hicimos. Estamos haciendo discípulos. Pero eso no es todo. Ya por fin tú vas a la iglesia regularmente, lees tu Biblia, oras, ofrendas, hasta vas a una comunidad bíblica. A lo mejor hasta el miércoles en la noche vas. Hasta a lo mejor fuiste a un viaje misionero. Ya eres discípulo. Pero ahí cuando ya estás más cómodo, es cuando el Señor te va a decir, todavía no se acaba, hay algo más. Los que son creyentes y que son discípulos, ahora tienen que convertirse en multiplicadores de discípulos. Y ese es el último paso. Cuando un discípulo se convierte en multiplicador de discípulos, y esa es tu comisión. Ven conmigo a Hechos 13. Hechos capítulo 11, por más de un año se quedan ahí en la iglesia enseñando, y tú llegas a Hechos 13. Hechos 13, estamos hablando más o menos del año 46 al 48 después de Cristo. Saulo se convierte alrededor del año 33 por ahí. Han pasado como unos 13, 14 años desde su conversión. Ya han hecho discípulos, han estado sirviendo en esta iglesia en Antioquía y han formado una iglesia para toda nación, toda generación, doctrina sana, discípulos sanos, buen liderazgo multiplicado y plural, buena iglesia. Mira los primeros 3 versículos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio el de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Nota que el énfasis se ha movido de Jerusalén ahora a Antioquía. Antioquía es la iglesia que Dios va a utilizar para alcanzar hasta lo último de la tierra. Pero Dios va a llevar el evangelio ahí, a través de estos individuos líderes que ha levantado de gran calibre en un liderazgo. Nota cómo es esta iglesia. ¿Notaste todos estos nombres? Aquí hay personas de diferente condición socioeconómica. Dice, uno se crió con el rey Herodes. Dinero y posición social, a lo mejor influencia política. Otros, posiblemente, como aquí dice Manaén, el del tetrarca, Simón, el que se llamaba Níger, posiblemente una persona de piel negra. Bernabé, Saulo, un rabino. Era una iglesia para toda nación y toda generación. Gentiles, judíos, de todo. Y una iglesia que servía, ministraba, versículo 2, ministrando estos al Señor, literalmente en adoración. Mientras adoraban y ministraban al Señor, dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron. Ahí te va. Bernabé y Saulo con otros líderes sirviendo en la iglesia, bien organizados, buena doctrina, en un servicio de adoración, en un mensaje posiblemente como este. El Espíritu Santo, en medio de los creyentes, tiene un plan para alguien ahí en la banca. Bernabé y Saulo. Y les dice, es tiempo de enviarlos. Aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido santificados, ahora van a ser enviados. Cuando una persona madura a semejanza de Cristo, no madura para dejar la iglesia, a menos que la iglesia sea un desastre, que haya pecado por todos lados. No madura para irse de la iglesia. Madura para servir dentro de la iglesia o en su momento, cuando Dios le da sabiduría al pueblo de Dios para enviarlo. Tú no te vas de la iglesia. Si el tiempo llega, Dios te envía a través de su pueblo. Y Saulo y Bernabé han llegado a un punto donde han sido de bendición aquí, pero ahora Dios quiere multiplicar la bendición en todos lados. Entonces, ellos oran, su iglesia ora por ellos y los envía. Hermanos, este es el comienzo del primer viaje misionero.
El resto del libro de los Hechos es como donde la planta del pie de estos cae, ahí nace una iglesia como hongos por todos lados. Donde cae su pie, ahí hay una iglesia. Y el evangelio llega hasta la ciudad de Roma misma a través del apóstol Pablo. El emperador de su tesoro paga el viaje de Pablo para oír el evangelio. Dios alcanza hasta el último de la tierra a través de creyentes que se convierten en discípulos y discípulos que se convierten en multiplicadores de discípulos. A veces, cuando uno está madurando, Satanás se aprovecha de nuestros pecados y limitaciones para que este buen fruto que Dios ya está dando, como una manzana picada. ¿Has visto lo que le pasa a una manzana si le haces una herida? Poco a poquito se empieza a podrir de allí. Cuando tú y yo dejamos de madurar y nos empezamos a pudrir, sucede lo siguiente. A esta iglesia a mí ya no me gusta. Yo mejor me voy. ¿Y a dónde te vas? A otro lado. ¿Y qué te llevas? A ti mismo. Y contigo. Todas las cosas que no son como Jesús. Adivina qué. No vas a hallar iglesia perfecta. Porque vas a estar tú allí. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Dios te ha puesto en una comunidad imperfecta, donde Dios te está perfeccionando. Y cuando llegue su momento y seas una persona de bendición, si Dios te llama a otro lado, deja que el cuerpo de Cristo te envíe, te bendiga, te afirme, te recomiende, porque eres una persona de un carácter de bendición. No llegues a otro lado diciendo, pues yo me voy porque donde Dios te pone, deja que Dios obre en ti para hacerte de bendición. Entonces, ¿cómo va a alcanzar Dios al mundo? Cuando cada uno de nosotros nos convertamos en creyentes y luego en discípulos y luego en multiplicador de discípulos. Te voy a decir honestamente, aquí, en el mejor de los casos, habemos discípulos y unos cuantos que estamos empezando, incluyéndome a mí, a convertirnos en multiplicadores de discípulos. Eso no es malo. Eso es bueno. Estamos en proceso, pero si nos estancamos y si nos volvemos una iglesia cómoda, calientabancas, hay un problema. Cuando un niño, un joven, sigue envejeciendo, pero no madurando, ahí hay un problema. Cuando tienes un hombre de 55 años haciendo berrinches, diciendo, mamá, dame en la boca, porque no. Algo anda mal, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, para llevar el evangelio hasta el último de la tierra, tenemos que madurar para ser como Jesús. Entonces, ahí te va. Te voy a dejar con esto. Al terminar esta serie y empezar a ver la que viene, el evangelio llega hasta el último de la tierra cuando los incrédulos crecen hasta convertirse en creyentes, los creyentes crecen hasta convertirse en discípulos y los discípulos crecen hasta convertirse en multiplicadores de discípulos. Antes de ir, tenemos que crecer. Esta es la pregunta que vamos a desempacar en las semanas que vienen. ¿Estamos listos, hermanos, para crecer? ¿O nos vamos a estancar? Yo estoy convencido que Dios nos está preparando para crecer. Jesús le dijo a sus discípulos, levanta tus ojos. Los campos están blancos para la siega. Estamos listos para crecer.